Bendito y soberano Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por siempre estar influyendo, Señor, tu voluntad, dándonos, Señor, siempre esa revelación. Y te pedimos, Señor, que esa revelación quede con nosotros, que define nuestros corazones. Ayúdanos a repasar estas cosas que son tan importantes en la Escritura, en el nombre de Jesús. Amén. Esto es lo que el 99% de los cristianos creen a pies juntillas, que es lo que dice la Escritura. Primero, la caída del ser humano, que fue expulsado del Edén. Y luego, la aparición de nuestro Señor Jesucristo para perdonar todos nuestros pecados pasados, pero que depende de cada uno de los seres humanos su comportamiento para saber si vamos a ir al cielo o al infierno. Eso no es lo que cree la mayoría de los cristianos. Es eso cierto. Si alguien viene y dice, mire, de eso se trata la Biblia. La Biblia de eso se trata. ¿Es cierto o no es cierto? Era cristiana, pero después de conocer al Señor, sé que sí, hay un cielo y un infierno, pero que con la redención de Cristo, yo voy al cielo. Pero está hablando del cielo aquí en nuestra doctrina. La doctrina tradicional de la iglesia es que el cielo es el estado final. No. A donde. Qué fuerte soy. Sí. Ajá. No por eso, pero en lo que está en la gráfica es lo que los cristianos promedio creen a pie juntilla, que de eso se trata la Biblia. Hermana Enid. Y en la iglesia evangélica también. Ajá. Ajá. Pero con lo que ha venido aprendiendo, usted mismo dijo que nosotros una vez hablamos que tratamos antes de bien, y prácticamente después de la caída del ser humano, por el pecado, por el egoísmo, Cristo nos vino con la cualquier resurrección a perdonar, pero ellos dan la oportunidad. Porque al final. Así, sí. Desde el inicio, correcto. Sí, sí. Como Elohim, sí, va como espíritu, sí. De la sustancia del espíritu, que nosotros vamos a entender por acá. Y el infierno, pues tal vez que vivimos ahorita, pero sí, que hay una condenación eterna, hay una condenación eterna. Ajá. La oportunidad que dice para terminar, Ajá. la oportunidad como para ponernos en prueba, pero realmente el cielo está en casa de aquí. Porque viene el cielo para acá a la tierra. Ajá, correcto. Hay varias cosas que no están. El gran problema con esta doctrina es que no encaja con la Biblia. No es lo que la Biblia enseña. Sí, hermana Hilda. No. Ajá. Y otra que vamos a estar aquí en la tierra. Entonces, pero la Biblia no habla de dos corrientes. La Biblia solo habla de una. O sea, no, porque no puede haber, ¿cómo le llaman eso? Sí, una doble interpretación de la misma película. Ajá. O sea, veamos los grandes problemas que hay en esta doctrina. Aquí hay serios problemas doctrinales, no están apoyados por la Escritura. Serios problemas. Y esto, si usted se lo pone a un pastor de años de experiencia, le va a decir, sí, esto es lo que dice la Biblia. El gran problema es que no es eso, lo que dice la Escritura. Primero, aquí lo único que la gente cristiana cree que es la razón
del desmadre del mundo que tenemos es lo que pasó en el jardín del Edén. Primer gran error. Porque no es eso lo que dice. ¿Perdón? Que si a un cristiano le fueran a preguntar ¿cuál es la razón del desmadre del mundo que tenemos hoy día? La razón única que le va a decir él es la caída del hombre en el jardín del Edén, cuando fue expulsado. Bueno, pero eso es lo que dice la gráfica, y eso es lo que cree la mayoría de cristianos. Otra cosa que es importante: los seres espirituales rebeldes no tienen un gran protagonismo en esta creencia, porque creemos que todo se trata de humanidad. No sé si me explico. ¿Y cuál es la explicación que dan normalmente, tradicionalmente? Alguien que no conoce bien las Escrituras, que solo conoce una tradición es alguien que le ha explicado así la Biblia y así, esa es la manera como la conocen. Es que antes de que el Señor hiciera la creación, el diablo se rebeló en contra del Señor y lo mandó aquí en la tierra. El diablo y sus ángeles. Y se trajo, todavía tienen el número, 1/3 de todos los ángeles se los trajo para acá el diablo, y esos son los demonios. Pero eso no lo puede probar en la Escritura. Eso es como que yo les cuente del cadejo negro y del cadejo blanco. Son cosas que me contó mi abuelo, pero yo nunca he visto un cadejo, más que ahí donde va a comer uno. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? Se conocen las cosas por tradición, pero no es lo que la Escritura nos dice. Segundo gran problema: la mayoría de cristianos creen que mi comportamiento está íntimamente ligado a ganarme mi salvación. Eso hace que el sacrificio de Cristo se minimice de lo que realmente es. No sé si lo alcanzan a ver. Se minimiza. Déjenme decirle lo ridículo que si alguien que conoce la Escritura, lo ridículo que suena a un cristiano que le diga que yo me estoy ganando la salvación. Mire lo que a Cristo le costó nuestra redención: poner su cuerpo sin mancha, sin pecado. No era cualquier sacrificio, porque era un cordero inmaculado. Fue tentado en todo, dice la Escritura, pero sin pecado. Con su cuerpo cargó con todos nuestros pecados. Con su sangre nos compró entrada, lo que Adán perdió en el jardín del Edén. Él nos compró entrada para entrar a su presencia. Por eso que tenemos entrada directamente nosotros al reino del Señor. No por mérito de nadie, por los méritos de la sangre de Cristo. Así como se purificaba con el macho cabrío que servía para purificar el templo una vez al año, en el día de la expiación, el sacrificio de Cristo, con un solo sacrificio, compró el derecho completo a cada uno de los que creemos en Él de entrar a la presencia del Señor. Por eso dice Hebreos que entremos con confianza a la presencia de nuestro Dios, para ir directamente al trono de Dios. O sea, no tenemos que pasar por los atrios, el lugar santo, ni hacer ningún ritual, sino que vamos directamente al trono de Dios para poner nuestras cargas en Él y encontrar en Él el oportuno socorro. Eso quiere decir que Dios está atento al clamor de sus hijos. Y no solamente está atento, sino que está velando por el clamor que sus hijos ponemos delante de su trono. Ahora, amados, con todo eso que les dije, cuando muere va al corazón de la tierra 3 días a predicar, a proclamar el reino a esos seres rebeldes que están en cautiverio, y les arrebata las llaves del Hades y de la muerte, que ellos son los que tenían esa propiedad antes de que Cristo viniera. Viene
y vence la muerte, la arrebata esas llaves y se la lleva. ¿En qué me dijo usted que iba a contribuir con su salvación? En que no fuma, ni toma, ni baila pegado. No sé si me explico. ¿Hola? Es como que se junten trillonarios aquí para decir vamos a comprar todo San Salvador. Y usted viene y dice, yo quiero ser parte de eso también. ¿Y vos con cuánto vas a contribuir? Aquí tengo 2 coras. ¿Qué creen que le van a decir los trillonarios? ¿Y dueño de qué hacer con 2 coras? Y no necesitamos tus 2 coras, nosotros tenemos todos los recursos para comprarlo. Todos los edificios de ¿cómo se llama? El Salvador. Y vamos a salir con una contribución de 2 coras. ¿Ves lo ridículo que es decir que yo me estoy ganando la salvación? Por eso no puede ser, la salvación no puede ser por obras. Las obras vienen como resultado de nuestra fe. No para salvarnos, sino para demostrar que realmente creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y la última parte de esta gráfica, que es errónea, es que la gran mayoría de cristianos creen que la eternidad la van a pasar en el cielo si se portan bien, y si los que se portan mal van a ir al infierno. El problema es que no es eso lo que dice la Escritura. La Escritura habla de que la eternidad va a ser aquí en la tierra, en su reino, cuando Él establezca su reino eterno aquí. No sé si hay preguntas, hermanos, acá, de lo que hemos cubierto, de lo que hemos visto. Hola. Esto es lo que ustedes tenían en su cabeza antes de venir al discipulado, ¿o no? ¿Y cómo vivían su vida cristiana? Con miedo. Ay, pastor, es que yo tengo miedo de perder mi salvación. ¿Y cuándo se la ganó? ¿Y cómo puede perder uno algo que nunca se ha ganado? ¿Aló? ¿Por qué? Porque no entendemos lo que significa el sacrificio de Cristo. Otra cosa que no les he dicho y que no lo hemos estudiado, realmente es algo nuevo. Si esto fuera cierto, que con el comportamiento, o sea, si el Señor me perdona, cuando yo vengo a Cristo, el Señor me perdona los pecados todos hacia atrás. El problema es que lo que tengo de aquí, hasta que entregue mi alma al Señor, voy a seguir pecando. Es más, dice la Escritura, que el que dice que no peca es mentiroso, porque Dios dice que todo hombre es como se llama, es pecador. Si el sacrificio de Cristo solo es para pagar mis pecados pasados, ¿quién me paga los de hoy, los de mañana, los de pasado mañana? Y hay pecados no solo de omisión, sino también de comisión, o sea, cosas que no hacemos a las que estamos llamados a hacer. Tan pecado es matar a una persona como llamarle fatuo o necio a otro ser humano. El Señor lo equipara y lo pone en la misma. En el Sermón del Monte, ustedes han oído, no matarás. Mas yo les digo que cualquiera que llame fatuo, necio, tonto a su hermano, ¿cuántos estamos en la colada con ese pecadito de sangre? ¿Y eso quién me lo perdona? Si a Cristo me perdonó la deuda pasada. ¿Quién me lo perdona? Ah, es que Cristo. Espéreme tantito. Si yo pago una deuda y la deuda me llega hasta aquí, pero me vuelvo a endeudar, el pisto que ya pagué no me sirve para pagar la misma deuda, ¿o sí? Tiene que ser otro pisto. Entonces, la única manera de que yo pueda reganarme la salvación si es que la pierdo, es que Cristo vuelva a morir otra vez en la cruz del Calvario. Y dice la Escritura que Cristo murió una sola vez y para siempre. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Seguros? Veamos un video.
que nos va a ayudar a aclarar un poco más las cosas. Bueno, sigamos, vamos a ir con las preguntas. Si esto no es así, entonces ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata la Escritura? ¿De qué va? De lo que hemos estudiado de los primeros 11 capítulos, que son los primeros 5 módulos del discipulado. ¿De qué se trata la Escritura? ¿De qué es? ¿De qué es lo que está? ¿Cuál es la historia que está contando? Hagámonos ciertas preguntas. Hagámonos ciertas preguntas para responder esa pregunta. Primero, ¿cuál es el único método válido para estudiar las Sagradas Escrituras? ¿Perdón? Estudiar la Escritura de principio a fin sin saltarse nada. Y aquí no hay tales cosas como cabezones que me tienen que decir a mí qué significa tal cosa. La misma Escritura me da la revelación de qué es lo que quiere decir. No sé si me explico. Porque en ciertos libros que se consideran sagrados tienen que haber un sacerdote que explica, así como se explican los sueños. Es que mire que el pajarito con el que soñó significa tal cosa, es que la paloma tal, es que la canasta, es que es. No hay un gurú que interprete la Escritura. Aquí hay la misma Escritura, se revela ella solita. Que yo no sepa todas las respuestas, porque no conozco a profundidad las Escrituras, pero la Escritura misma, o sea, en otras palabras, si ustedes tienen una pregunta, la manera correcta de abordar algo es no decir, pastor, ¿y usted qué piensa que son los hijos de Dios en el Antiguo Testamento? Yo puedo pensar un montón de cosas, que hasta se trata de los enanos de Blancanieves, pero no porque yo lo diga, es cierto. La respuesta que ustedes me deben decir a mí, después que yo les diga semejante cosa, y lo puede probar en la Escritura. Cuando alguien le dice que no lo puede probar, les está mintiendo. ¿Me explico? Porque si no lo puedo probar en la Escritura, lo más probable es que es algo que alguien me enseñó a mí y que yo lo creí como que si fuera verdad. Como por ejemplo, ¿verdad? Los hijos de Dios, ¿quiénes dicen la mayoría de pastores que son los hijos de Dios en Génesis 6? Los descendientes de Set. ¿O no? ¿Cuál es el problema con esa teología? ¿Y cómo es posible que una unión entre dos seres humanos normales salgan gigantes? ¿Y cómo es posible que salgan violentos de esa unión? O nunca se ha casado un cristiano con una no cristiana. ¿Y cómo han salido? Han salido raros los hipotes. No, porque trata de dos seres humanos. Pero ¿por qué salen gigantes de una unión de un hijo de Set con un hijo de ¿cómo se llama? Ahora, ¿puedo probar que los hijos de Dios a los que se refiere son seres celestiales? Por supuesto que se puede probar. Solo nos vamos a Job adelantito y vemos que los hijos de Dios hay una reunión en el cielo. Aquí no están los hijos de ¿cómo se llama? De Set. Hay una reunión en el cielo donde, ¿cómo se llama? Hay un concilio, una reunión donde aparece también un fulano que es adversario de ¿cómo se llama? De Job, y que es el que le propone al Señor todo lo que le sucedió a Job para probar. Pero eso es en el cielo. Y dicen los hijos de Dios. Y también dice Job en el 38 que los hijos de Dios fueron antes que el ser humano. Entonces, ¿cómo que son los hijos de Set? Si los hijos de Dios se regocijaban cuando el Señor ponía las bases de la tierra que estaba creando. ¿Cómo son hijos de Set? Sí. Esta no es la película de Back to the Future, ¿verdad? Que los hijos de Set se metían en ¿cómo se llama? En unas naves para volar y estaban presentes antes de la creación y después estuvieron presentes después de la creación. ¿Estamos? Entonces, la única manera de estudiar, el único método válido para estudiar las Escrituras es a través del estudio
y la meditación de las Escrituras de cabo a rabo, de principio a fin. No hay métodos humanos que puedan valer para decir que, ¿cómo se llama? Que son válidos y que le van a dar a entender lo mismo. No hay. Usted le pregunta a cualquier pastor evangélico y le va a decir, ¿cuál es el método que ocupa, pastor, para estudiar las Escrituras? El dispensacionalismo. ¿Y qué es el dispensacionalismo? Separar por dispensaciones la Biblia. Pero ¿qué pasa? Las maestras que están acá, si yo divido en secciones el Quijote de la Mancha, que es una sola historia, ¿qué pasa si yo lo divido? Pierde sentido. Y pierde sentido todavía más cuando dicen que el énfasis, el que yo debo hacerle frente, es a las últimas 200 páginas del libro y todo lo demás lo desconozco, soy ignorante de todo. ¿Cómo creen que voy a llegar a la página 200 de cómo se llama el Quijote de la Mancha? Voy a llegar, lo que voy a entender de ahí para adelante es una película contada a mi manera, porque no entiendo lo que pasó al principio. ¿Cuál es el problema con este método? ¿Por qué decimos que es un método erróneo? ¿Se acuerdan del dispensacionalismo? ¿Por qué el dispensacionalismo es un método erróneo para interpretar las Escrituras? Sino que el dispensacionalismo hace que parezca que el plan de Dios es borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva, pero con planes diferentes. No, es que una cosa es el pacto que Dios hizo con Noé, otra cosa es el pacto que Dios hizo con Adán, otra cosa es el pacto que Dios hizo con Abraham. Es que no puede estar mezclando todo. ¿Y se trata de lo mismo? Por supuesto que se trata de lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Que el deseo del corazón de Dios es de establecer su reino aquí en la tierra. Y que nosotros, los seres humanos, bajo su gobierno, administremos y reinemos con él toda su creación. El dispensacionalismo, hermanos, para su conocimiento, falla como método en entender desde el principio el plan de Dios de reinar sobre su creación, estando Él presente en este planeta que Él creó. Desde ahí, el sistema o el método ya va con las patas hinchadas. Y ustedes por eso van a oír pastores decir, es que hermano, es que eso es del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es 3/4 partes, el 75% de la revelación de lo que Dios quiere establecer acá. Usted se imagina quedarse nada más con un 25% de la Escritura. ¿Cómo vamos a andar? Perdidísimo. Por ejemplo, usted le pregunta a cualquier pastor, y en Apocalipsis, Babilonia, la gran Babilonia, ¿quién es? La Iglesia Católica. Es la Iglesia Católica. Porque no ves que ahí dice que los reyes de la tierra han prostituido con ella. La gran Babilonia, amados, es todo el sistema de maldad fuera del reino de Dios. Si encontramos el hilo desde el principio, desde ¿cómo se llama? Desde Génesis, lo que estamos estudiando con el tema de Nimrod, que fue el primer guerrero fundador de ¿cómo se llama? De los reinos de Babilonia. Y por eso tuvo que sacar el Señor de Babilonia, de Ur de los Caldeos, a Abraham, para establecer su reino en la tierra de Canaán. Estamos. ¿Y sabe cuándo es que el sistema, el método del dispensacionalismo habla de reino? Hasta el final, porque si al final, a cualquier método, en Apocalipsis uno no entiende que el reino de Dios se va a establecer aquí en la tierra, ya no, es que ni leer puede.
Entonces hasta ahí dice, no, es que el reino de Dios va a establecerse en esta tierra y esa es la versión final, esa es la eternidad que se va a pasar acá. Y espérenme, y todo lo demás para atrás. ¿Y qué significa entonces el tabernáculo? ¿Qué significa el templo? ¿Qué significa el cuerpo de Cristo? ¿Qué significa nosotros como iglesia que somos el cuerpo de Cristo? Claro. Dale. Otra pregunta. ¿Es la Biblia un manual de instrucciones para el ser humano? ¿Por qué decir que no, Alicia? ¿Por qué no es un manual? Eso nos han predicado en la iglesia siempre, ¿verdad? Que la Biblia es el manual, así como los carros tienen un manual, nosotros, Dios ha dejado la Biblia para darnos un manual de instrucciones para nosotros los seres humanos. ¿Es eso cierto? Bueno, hagamos unas preguntas bien básicas. ¿Dónde encontrás vos, pastor, en la Biblia cuántas horas hay que dormir? Y no es importante saber cuántas horas hay que dormir para descansar bien. ¿Cuál es la dieta que debemos tener para no ser personas o morir de una edad? No, pero no se trata de una dieta para una dieta saludable, se trata de una dieta para separar animales impuros y puros para pertenecer al lugar sagrado donde habita el Señor. No tiene nada que ver con dieta, tiene que ver con el manejar mi vida para yo poder optar por un espacio sagrado. Por eso es la separación de animales inmundos. Y cuando Cristo viene, rompe con eso, porque el Señor le dice a Pedro, le sacó todo, ahí habían chanchitos, habían de todos los animales impuros, mata y come. No, Señor, porque nunca nada inmundo ha entrado en mi boca. Y le dice, Señor, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Pero no dice que si hay que comer carne de res, cómo debe ser nuestra dieta, proteínas, perdón. Como acuérdense de que el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios. Entonces, cuando se llega donde Cornelio, y Cornelio quería convertirse en Cristo, pero Cornelio creo que era el equivocado. No, romano. Entonces en ese momento el que manda a Pedro a la casa de Cornelio, porque entonces es que se la creyeron. Las interpretan eso como que a partir de Cristo y de su muerte ya no podemos nosotros hacer diferencia entre romano, judío y gentil y griego, sino que todos venimos a tener la misma oportunidad de llegar a Dios a través de Jesucristo. Por supuesto, esa era la finalidad que perseguía el Señor, haciéndole entender a él que su tradición está por debajo de la voluntad del Señor. Por lo mismo que hacía el Señor milagros el día sábado. Pero nunca dice el Señor en la Escritura, miren, la porción de verduras que deben comer ustedes es del 35%. Hay libros, les prometo, hay libros cristianos. Hay un libro cristiano de un famoso, reconocido escritor cristiano que se llama La Dieta de Daniel. ¿Así se llama? La Dieta de Daniel. Pregunto yo, y dice ahí qué tipo de legumbres es la que comía Daniel. Y dice la Escritura que era en un ayuno que estaba, no que era una alimentación propia de, ¿cómo se llama? De la vida normal. No, está hablando cuando hace 21 días de ayuno para recibir revelación del Señor. Y lo otro porque era sacrificado a los hijos. Dice la Escritura a qué edad hay que casarse.
No es importante saberlo. ¿Y si se la manda a los 14? Pero son otras culturas. Son otras culturas. No podemos comparar la cultura de ellos con la cultura nuestra. Por ejemplo, ¿verdad? En la Biblia está o no está que para hacer sus necesidades fisiológicas hay que hacer un hoyo en el patio, ¿o no? ¿Y usted por qué peca yendo al inodoro? No tiene mucha tierra en el patio. ¿Me explico? Entonces, no se trata de un manual. O sea, si hay cosas que el Señor habla de nuestra vida, ¿verdad? Uno se va a Proverbios, por ejemplo, y habla del trato que debemos tener para actuar en justicia con ¿cómo se llama?, con los demás seres humanos. Pero no es de cabo a rabo un manual que nos hable de, así como los carros, para que mire, a los 1000 kilómetros nuevecitos tiene que ser el primer cambio de aceite, a los 5000 kilómetros le tiene que hacer otro, pero si le pone aceite, ¿cómo se llama?, de tales, hasta los 7000 kilómetros que tiene que hacer el cambio de aceite, a los tantos hay que cambiar los frenos, a los tantos, no puede ser un manual. Y entonces, ¿de qué se trata la Escritura? Si no es un manual, porque esas cosas las hemos aprendido nosotros por observación. ¿Cuántas horas debemos dormir? 8 horas. No es que esté en la Biblia, sino que no lo dicen los médicos o la gente que, como son los nutricionistas o lo que fuera. A la edad de casarse, si usted le pregunta a cualquiera, mira, hasta que puedas hacerle frente en hogar, ¿no? Si a los 30 no puedes, no te cases. Si a los 40 no puedes, no te cases. Si a los 14 ya estás listo para casarte, dale, viejo, porque me explico, no, pero no habla de los grandes temas, como seres humanos no habla. ¿Qué hacer cuando estamos en soledad, por ejemplo? Dígame qué hacer en la Escritura. Que diga la Escritura qué hacer cuando estamos en soledad. ¿Qué hacer cuando entramos en depresión? ¿Qué hacer cuando los hijos se van de la casa? Mi abuela tuvo 10 hijos y gracias a Dios le aparecieron nietos y después tataranietos que están manteniendo ahora. Pero los hijos se van, sí se van. ¿Qué dice la Biblia que hay que hacer cuando los hijos se van? No hay nada en la Escritura que diga que hay que hacer. Pero es, ¿cómo se llama? ¿Pero qué ahí? Yo me acuerdo cuando ya la mayoría de nosotros salimos de la casa de mis papás, mi mamá guardaba todas las cosas ahí, de ¿cómo se llama? La primera computadora que yo tuve, el no sé qué, un montón de chunches que guardaba ahí en la casa. Pero no hay esa transición. ¿Cómo hacer esa transición bien fácil? ¿Cómo hacer una transición de que yo estuve casado, me divorcio y me vuelvo a casar? No hay instrucciones para hacerlo. Que mira, que tenés que hacer esto, arreglar aquello, arreglar lo otro. No hay ninguna instrucción. Nosotros los pastores que queremos a cuartelazos hacer que la Biblia se trate de eso, porque la gente esa es la comisión de oír que tiene, pero no le soluciona los problemas a la gente, porque lo que les damos son recetas de cocina. Sí, claro, sí. Es suficiente conocer a una persona para ser aquí es la finalidad de la Biblia, convertirnos en una persona y parecernos a Jesucristo. Y el hecho de no ser humana tan realista también, que es el Dios de la persona. Y luego, prácticas de la iglesia, hablando eso con respecto de que la Biblia no es humana, pero hemos sido enseñados que sí es el manual de vida. Entonces, platicando, hablamos de que todos los consejos nos convienen, o sea, que el Señor quiere para nuestra vida, dejarlo en la Biblia. Eso no se trata, no es que no haya
Pero el problema de lo que estábamos conversando es que si lo vemos la Biblia como un manual, dejamos a un lado el tema central de lo que está. Entonces, y quiero leer algo de lo que dice el segundo de Timoteo 3, 16 y 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y dice que es útil para enseñar, o sea, que nos enseña, para redarguir, para enseñar, en realidad están, pero lo que yo necesito ser transformado en mi vida, pues que sea totalmente diferente a lo que necesito. Entonces, ese manual es aplicado para todas las manuales. Entonces, ahí no lo podemos ver como una línea de seguir y así, que lo que el problema es una dificultad para mí, para otros no va a tener sentido porque no es eso lo que Y no son las mismas, sí, correcto, las mismas vivencias que se tienen para andar dando recetas de soluciones. Entonces, al punto que quiero llegar es que de lo que a mí me gustó es estudio que llevaba, y en el cual yo puedo declarar eso de lo que me he aprendido que no me ha aprendido. Me hizo ver que si lo veo como una medida, se ve algo como un granito de arena para que de verdad habla de mí. Y no solamente eso, sino que también, imagínense usted, todos tenemos relaciones personales, ya sea con hijos, con esposas. Si mi mujer viniera con un manual, ¿y dónde queda el descubrimiento que yo tengo que hacer? Si yo sé, cuando se enoja, hay que presionar el botón tal y yo no sé qué. Porque el cristiano que cree que es una instrucción, lo que no sabe es que lo que Dios quiere es que nos relacionemos con Él. Pero no es un manual de ¿cómo se llama? Decir, esto sí, esto aquello. No es en blanco y negro. Es más, ¿qué le dijo el Señor cuál fue el gran llamado que le hizo Dios a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te... Ni siquiera le dijo para dónde iba. ¿Por qué? Porque la fe, eso es caminar con fe con el Señor. Él quiere que yo vaya descubriendo, no porque lo leo en algún lado, sino porque lo vivo, tengo esa vivencia con el Señor. Si no, imagínense ustedes, David no tenía toda la revelación. ¿Y se relacionaba David con el Señor? Mentira, porque el apóstol Pablo no había escrito los Corintios, ni había escrito el libro de Efesios. Cuando el hombre ha escrito a diestra y siniestra el montón de salmos que nos hablan de una vida, de un ser débil en este mundo, con sus falencias, con sus fracasos, pero que está conectado con Dios, que quiere agradar a Dios, que quiere vivir para Dios. Ese es el descubrimiento que Dios quiere que tengamos los hijos de Dios con Él. ¿Me explico, amigos? Por eso, lo que está narrado en la Escritura en su mayoría son historias. ¿Por qué son historias? Para que nosotros nos metamos en esas historias. ¿Y sabe qué? Nuestra inteligencia está dada, así está estipulada por Dios, para que las historias nos enseñen. ¿Me explico? Yo les vengo a hablar aquí del teorema de Pitágoras y que no sé qué, y es de lado, ¿para qué sirve? Pero yo les cuento, fíjense, hermanos, que hubo un caso de una persona que hizo esto y se vino acá y se vino allá. Usted se mete en la historia. Es más, se meten tanto en la historia las mujeres con las telenovelas. ¿Va? Ya veniste, Francisco José. ¿Y qué te pasa, vieja deliciosa? Y uno ahí llorando, es que fíjate que la fulana, no sé qué. Porque estamos acostumbrados a meternos, y eso es lo que quiere Dios. No quiere que actuemos exactamente como David actuó.
como Abraham actuó, que aprendamos de sus errores, que aprendamos de sus virtudes, de sus aciertos, de las decisiones equivocadas que tomaron, que aprendamos y nos digamos, esto es lo que Dios quiere, que yo me relacione con Él. Ok, veamos entonces, ¿hay audio? La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua. Pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas. Y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria. La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. ¿En serio? Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo, pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas. Y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el periodo del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel, y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. ¿Y ellos consideraban estos escritos como parte de las escrituras? Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh, y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel.
Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías. Tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo. Luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús. Y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes y desde el principio, todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles, así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Pero, ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de 1000 años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? Esta es la pregunta que responderemos en nuestro próximo video. Se trata de su reino. Ese es el tema central de la Escritura, el reino del Señor. Por eso, en los evangelios, Jesús habla del reino a diestra y siniestra. Es más, examinen todas las parábolas de Jesús. No hay una tan sola parábola que no hable de su reino. El reino de los cielos es semejante a un mercader de perlas, que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla, pero vino el enemigo y sembró cizaña. El reino de los cielos es semejante a un sembrador que salió a sembrar la semilla. El reino. ¿Por qué es el mensaje central del Señor? Porque el mensaje central de la revelación del Señor es su reino, el deseo, el plan que no cambia de estar presente como Rey y Señor sobre su creación. Es más, este planeta ha sido creado como un templo para la gloria de Dios. Así termina el reino eterno del Señor, la revelación de la Escritura. Aquí el Señor morando en la Nueva Jerusalén, que es una casa no hecha por manos humanas, sino por la mano de Dios, para que sus redimidos puedan gobernar sobre las naciones bajo el gobierno del Señor Jesús. Amén. ¿Estamos, amigos? ¿Preguntas? Sigamos una pregunta más, porque ya se nos está cortando el tiempo. Ya lo dijimos, ¿cuál es el mensaje central de las Escrituras? ¿Qué dice la Biblia de cuál es la causa raíz del caos que vivimos en el presente? Porque no me van a decir ustedes que vivimos en el jardín del Edén. Usted abre un periódico y lo que ve ahí es la mano de Satanás a diestra y siniestra. Robos, choques, muerte, guerras, hambre, pleitos, que los de la derecha no se llevan con la izquierda, que los de arriba con los de abajo, el marido se pelea con la mujer, los hijos con el papá. Bueno, ¿para qué les hago más ilustraciones? Ya se pueden todo el cuento. ¿Qué está el mundo patas arriba como está? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuál es la causa raíz de esta locura que vivimos del mundo? Pero la causa, no sé si me explico, ¿verdad? Usted va a un médico y mire que me duele la panza, que me dolor de cabeza y cuando me siento y que no sé qué, el médico le hace todos los exámenes y le dice, mire, el problema que usted tiene, el origen es este. Entonces vamos a atacar el problema desde la raíz. ¿Cuál es la causa raíz que dicen las Escrituras? Que es la razón. Y déjenme hacerles nada más del capítulo 1 al capítulo 11 de Génesis está la descripción, el desarrollo de todo el desmadre del mundo que tenemos ahora. Ahí habla del por qué estamos como estamos.
¿Perdón? Las rebeliones. ¿Cuáles rebeliones? ¿Cuáles 4 rebeliones? ¿Cuál fue la primera gran rebelión? ¿En el orden? En el Edén. ¿Quién fue el primer rebelde? Satanás. Por eso es el cabecilla de todos. ¿Qué hizo? Sí. Ajá. No, el egoísmo es la manifestación de la rebelión, de lo que, ¿cómo se llama? De lo que vivimos. En otras palabras, no es secreto. Aquí cada quien vela por su santo. ¿O no? Aquí en la Chile. ¿Qué es eso? Egoísmo. Si yo estoy bien, me importa que los demás estén mal. Eso es egoísmo. Pero ese es el resultado de algo que sucedió, porque no es el diseño de Dios. ¿Me explico? O sea, no es el diseño de Dios este desmadre que tenemos aquí. ¿Qué fue lo que se salió de control? No de control de Dios, pues, sino que se salió de orden de lo establecido por Dios para que estemos como estemos. Primero dijimos, el primer rebelde que es expulsado del Edén es la serpiente antigua. Después se engancha a Adán y a Eva para que desobedezcan al Señor y son expulsados del Edén. Ya a partir de ahí estamos en un gran problema. O sea, solo con eso estamos en un gran... ¿Por qué? Porque la definición de bien y el mal no es la definición de bien y el mal que sabe el Señor, sino la que nosotros decimos que es el bien y el mal. ¿Me explico? Ese es uno de los grandes problemas. Usted va a oír a la gente que es que le voy a contar mi verdad, como que si la verdad tiene varias facetas o tiene varias variantes. Es que una es la verdad de Alicia, otra es la verdad de ¿cómo se llama? Y otra es la verdad. La verdad es la verdad. Es como, ¿y cuántas personas hay de esta silla, de esta misma silla? Si solo hay una. No se puede. Es que hay una versión en blanco. No, si solo está en negro. No. Que puede venir en blanco, pero eso es otra silla, no es esto. Entonces la verdad no es. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos esa diversidad de opiniones? Porque no dependemos de lo que Dios define como bien o mal, sino que cada uno de nosotros definimos qué es bien o mal. Es más, yo no sé si ustedes sabían, por ejemplo, Richard Nixon, que fraudulentamente quiso correr para un segundo periodo metiendo espías para que investigaran el lugar de campaña de la oposición. Cuando le entrevistaron a él, dijo, es que si el presidente lo hace está bien. Pero si la justicia es para todo. Así que si roba un rico, no es lo mismo que robe un pobre. Que si roba un negro, que no es lo mismo que robe un blanco. Si mata un niño, ¿cómo se llama? Un adolescente y mata a un viejito, no es lo mismo. Son vidas humanas. Ahí entra el gran montón de definiciones de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo caído. ¿Cuál es la siguiente rebelión que hubo? Los hijos de Dios, Génesis 6. ¿Y qué pasó ahí? Los hijos de Dios se metieron con mujeres, lo cual era una limitante que Dios tenía para los hijos de Dios, y tuvieron gigantes. Esos gigantes vinieron a causar grandes desmadres. Aquí se cree, muchos estudiosos bíblicos creen que Nimrod es uno de esos gigantes, que es el fundador de Babilonia. ¿Y qué pasó? Vinieron al ser humano a enseñarles todo tipo de violencia, armas, matarse, la degeneración sexual, ya lo de un hombre y una mujer, se fue degenerando tanto la situación que Dios tuvo que poner un alto, porque le dolió en su corazón el haber hecho al ser humano por lo que el ser humano había llegado a hacer, y tuvo que mandar el diluvio. Tercera rebelión, la Torre de Babel.
En la Torre de Babel, Dios asigna siempre de las esferas celestiales a los hijos de Dios para las naciones. ¿Y qué terminan siendo? Se terminan convirtiendo en los dioses de las naciones. Es más, usted dice, este pastor, ¿y qué es los dioses de las naciones? Lástima que se fue, pero no sé si nos podemos poner alrededor aquí para ver un video que es importante que lo veamos, que no es un video religioso como el que acabamos de ver, sino que es un video de historia. España ha estado muy interesado en conocer sus raíces, o sea, de dónde vienen los españoles. Una de las cosas que se han enfocado a hacer es a estudiar, o mejor dicho, históricamente se sabe que buena parte de España fue poblada por los fenicios. ¿Quiénes son los fenicios? Son los que vivían en la parte norte de Israel, a lo que le conocemos nosotros hoy día como Siria. Dos ciudades principales de Siria son la isla de ¿cómo se llama? Tiro y el puerto de Sidón. ¿Por qué era tan importante y por qué se llenó prácticamente todo lo que es Europa, la parte sur de Europa, con los fenicios? Los fenicios eran gente de comercio. Porque el transporte de mercaderías que iba de Europa a Asia, el puerto de entrada era Tiro. Es más, de Egipto hacia el norte, para ir de África a Asia, también el puerto de Tiro, el puerto de entrada. Y la gente se hizo muchísima plata. Pero de tanta plata que se hacía, que ya la gente no cabía ahí en la isla, ¿verdad? Tuvieron que, ¿cómo se llama?, que salir y buena parte. Entonces, los historiadores andan por todas partes del planeta viendo de dónde están estas raíces para entender quiénes son la gente que lo llegó ¿cómo se llama?, a los orígenes que han tenido. Hay historiadores, como lo vamos a ver ahorita, que se han enfocado en el área de Mesopotamia. ¿Por qué el área de Mesopotamia? Porque ahí es donde empezó, yo le llamo la segunda fase de la humanidad. Acuérdense que la primera fase fue Adán y Eva, Caín, Abel, todo lo demás. Pero después del diluvio, los seres humanos, todos los hijos descendientes de Noé, poblaron en primer lugar esa parte de Mesopotamia. ¿Qué es lo importante que vamos a ver en esa charla? Pónganle atención, porque esto no es un libro religioso, es una conferencia histórica donde va a hablar de dioses, templos, sumos sacerdotes, siguratos, que son términos que hemos estudiado en el discipulado. David. Voy a empezar a hablarles un poquito de esta civilización, de los sumerios, y para empezar a hablar de cualquier cosa de historia siempre tenemos que comenzar con un poquito de geografía. Y en este caso, de forma particular, porque la civilización sumeria se desarrolló en el extremo meridional de un lugar maravilloso y fascinante que es el valle entre los dos ríos, la tierra de Mesopotamia. Y normalmente, cuando pensamos en las grandes civilizaciones de la antigüedad, pensamos en las civilizaciones de Mesopotamia, en las civilizaciones que surgieron en torno al Tigris y al Éufrates y en la civilización egipcia. Y nos imaginamos que las dos civilizaciones, las civilizaciones mesopotámicas, todas las que son, y la civilización egipcia, son similares porque surgieron en torno a grandes ríos, ¿no? Y nos imaginamos que el Nilo y el Tigris y el Éufrates se comportan de forma parecida. Pero en realidad, y esto es imprescindible para empezar a hablar de los sumerios, el Nilo, el Tigris y el Éufrates son cursos fluviales que tienen un comportamiento muy diferente.
El Nilo, como todos ustedes saben, debe sus crecidas a la acción del monzón, a las lluvias del monzón sobre el macizo etíope. Cuando el Nilo se desborda, lo hace en verano, después de las cosechas, lo hace de forma tranquila, de forma suave, deja un limo fertilizador que cubre toda la tierra, y a los campesinos egipcios, pues exagerando un poco, les bastaba con arrojar sus semillas a ese barro de color negro para que las semillas fructificaran y poder recoger la cosecha unos pocos meses después. Sin embargo, el comportamiento del Tigris y del Éufrates era completamente diferente, especialmente del Éufrates, que es el río alrededor del cual surgieron las ciudades sumerias. Los dos ríos, como ven en la diapositiva, tienen su origen en la mitad oriental del macizo del Tauro, de las montañas del Tauro. Los ríos se alimentan, por tanto, del deshielo de las nieves del invierno y tienen crecidas tremendas, tanto el Tigris como el Éufrates, más el Tigris. El Éufrates es un río un poquito más tranquilo, por eso alrededor del Éufrates surgió la civilización sumeria. Tienen crecidas muy fuertes en primavera, justo después de que terminen las nevadas y comience el calor del mes en el que nos encontramos, del mes de marzo, del mes de abril. Eso significa que al ser crecidas del deshielo, las crecidas del Éufrates y del Tigris se producían en primavera, antes de la cosecha, ¿de acuerdo? Antes de la cosecha. Y además, como eran crecidas del deshielo, eran crecidas que cada no mucho tiempo, cada 10, 15 años, presentaban una forma completamente destructiva. Se desbordaba el río con enorme violencia y arrasaba todo lo que tenía alrededor. De tal manera que los habitantes de Mesopotamia, para poder aprovechar toda esta agua dulce que llegaba y poder irrigar los campos y fertilizarlos, tenían que pasarse la vida excavando canales para llevar el agua dulce a las tierras, tenían que excavar enormes reservorios que absorbieran la crecida, porque la crecida tenía lugar antes de la cosecha, entonces la crecida del Éufrates debía ser cuidadosamente canalizada a enormes reservorios de agua para que no anegara los campos. Como les he dicho, de cuando en cuando la crecida se desbordaba de forma destructiva, arrasaba completamente los canales, arrasaba los reservorios, anegaba las ciudades, y los habitantes de Mesopotamia tenían que volver laboriosamente a excavar los canales y los reservorios una vez más. Por eso, lo que para el campesino egipcio era simplemente echar las semillas al barro y dejar que llegara la nueva cosecha, para el campesino mesopotámico, en nuestro caso el sumerio, suponía un trabajo interminable en los canales, las conducciones y los reservorios de agua. No es de extrañar que cuando los sumerios contaban el origen del hombre, dijeran que los dioses habían creado a los hombres estrictamente para trabajar, ¿no? Y que esa era la función que nos estaba reservada como seres humanos. Además de eso, es cierto que Mesopotamia, la tierra entre los dos ríos, abundaba en agua dulce y en tierras de labor, lo cual le daba un potencial enorme agrícola e incluso ganadero, pero Mesopotamia carecía de todo lo demás. En Mesopotamia no había bosques, la madera tenía que ser traída de fuera. En Mesopotamia no había metales, los metales, en este momento el cobre y el estaño, que mantenían la civilización, debían ser traídos de fuera. Y en Mesopotamia tampoco había piedra, básicamente pues es una inmensa llanura recorrida por estos dos ríos, ¿no? Así que todo lo necesario para sostener cualquier civilización debía traerse de fuera. De tal manera que si juntamos estos dos factores, por un lado es necesario muchísima mano de obra, muchísimo trabajo en los canales, reservorios de agua, hordas de población dedicadas a mantener las canalizaciones,
Y por otro lado nos encontramos con que necesitamos tener un comercio a larga distancia, necesitamos adquirir la madera fuera, necesitamos adquirir el cobre, el estaño, la piedra en otros lugares, nos encontramos con que los mesopotámicos fueran una de las primeras grupos de gentes sobre la faz de la tierra que necesitaron organizarse para aprovechar los recursos que les había dado la naturaleza, agua dulce y tierra cultivable en abundancia, y compensar las carencias del lugar en el que ellos habitaban. Creemos que fue la combinación de estas dos circunstancias. Necesitamos mucha mano de obra y organizarnos muy bien para aprovechar los dones que nos han dado los dioses, los que condujeron a que en torno, pues como ven ustedes aquí, a comienzos del cuarto milenio antes de Cristo, en la llanura de Mesopotamia, en el extremo meridional de Mesopotamia, alrededor del curso del Éufrates, que era el más tranquilo de los dos ríos mesopotámicos, comenzaran a surgir algunas de las ciudades más antiguas de la tierra, que surgieron como la necesidad para dar respuesta a la necesidad de organizarse y de tener mucha mano de obra para mantener los canales y llevar a cabo el comercio a larga distancia. Y fue así, como les digo, a mediados del cuarto milenio antes de Cristo, cuando nacieron una serie de ciudades y estado independientes, Kish, Nippur, Lagash, Uruk, Ur y Eridu, en torno a la corriente del río Éufrates. En estas ciudades, que son algunas de las ciudades más antiguas de la tierra, donde empezamos a ver surgir los primeros estados del mundo, las primeras organizaciones complejas de las que se ha dotado el ser humano, creemos que la primera fuente de poder, el primer centro alrededor del cual se organizaba la mano de obra y la acumulación de excedentes y el comercio a larga distancia, creemos que el primer centro de poder fueron los templos, y que la primera origen, el primer lugar del que emanaba la autoridad para poder poner a toda esta gente a trabajar y a comerciar provenía de los templos. No es casual que en las antiquísimas ciudades sumerias las construcciones más espectaculares, más grandes y más imponentes que hemos encontrado fueran precisamente los templos, que tenían en su centro los célebres zigurats mesopotámicos, pero que alrededor tenían una serie de dependencias, almacenes, archivos, residencias, donde se afanaban todos un auténtico ejército de servidores del templo. Estos templos tenían en su centro pues, algunas de las construcciones religiosas también más antiguas que conservamos sobre la faz de la tierra, que son los célebres zigurats. Y los zigurats nos transmiten una idea religiosa absolutamente fascinante. La idea de que hay lugares mágicos sobre la faz de la tierra en los cuales la esfera de los dioses y la esfera de los hombres pueden tocarse. Lugares en los que los dioses pueden abandonar los cielos, en los que moran eternamente, y descender y caminar entre nosotros como si fueran seres humanos. Por eso los zigurats tienen esta forma tan distintiva de carácter piramidal. Los zigurats no están diseñados para que los fieles puedan subir a su cima o pasearse por sus pisos. Los zigurats están diseñados para elevarse al cielo, para ascender, para tener una capilla en lo más alto de la construcción y que esa capilla se convierta en la morada de la divinidad. Y que de cuando en cuando la divinidad abandone el plano de los espíritus, habite la estatua del Dios que se encuentra en la capilla central
y more entre nosotros, regalándonos además de paso sus dones y sobre todo protegiéndonos de las pavorosas crecidas de los ríos de Mesopotamia. De hecho, si se fijan en este diseño ideal de un zigurat, verán que en la parte inferior tenemos una serie de orificios. Podemos verlos aquí también en uno de los zigurats mejor conservados, que es el zigurat de Ur. Fíjense que en la parte inferior tenemos una serie de aperturas de aspecto rectangular que servían para dejar salir el agua de la crecida, porque a pesar de los reservorios de agua, a pesar de los canales, a pesar de las obras hidráulicas, ya les he dicho que periódicamente el Tigris y el Éufrates se desbordaban de tal manera que no había quien los parasen, anegaban las propias ciudades y esos agujeros pues debían dejar salir el agua de la crecida. No es de extrañar, por tanto, dado que una de las primeras fuentes de autoridad fue el templo, la casa del dios, el lugar donde moraba la divinidad, que los primeros reyes, los primeros gobernantes que tenemos documentados en el mundo sumerio, tuvieran la condición de rey, sí, pero también sacerdote, y fueran a un tiempo soberanos de las ciudades sumerias y también sumos sacerdotes de la divinidad a la que se rendía culto en esa ciudad, ¿no? Aquí, por ejemplo, les he traído la imagen de un gobernante sumerio y no sé si se ve muy bien, pero él está a punto de entrar en un espacio delimitado por dos grandes columnas, que es la entrada de un templo, porque aquí el rey nos aparece representado también en su condición de sumo sacerdote. Esta idea de que los reyes eran sumos sacerdotes y debían gobernar la ciudad desde el punto de vista político y administrativo, pero también espiritual, está naturalmente fundamentada en la propia mitología sumeria. Los relatos de los dioses sumerios ya nos hablan de que la realeza no es algo que emana de los hombres, sino que ha sido ordenada por los dioses para tener unos intermediarios entre los seres humanos y la divinidad. Aquí les he traído un pequeño resumencito de lo que es la cosmogonía sumeria, de lo que es la visión sumeria del universo. Los sumerios no creían en un dios creador, ellos creían que los dioses eran ordenadores, que lo que hacían era poner orden en una realidad que originariamente era caótica. El caos primigenio del mundo sumerio se definía, como ven en la diapositiva, como una mezcla entre las aguas dulces y las aguas saladas, las aguas del Golfo Pérsico y las aguas del Tigris y el Éufrates, y que todo estaba reunido en una mezcolanza donde la vida no era posible a causa del extremo desorden. Y, como muchas civilizaciones de la antigüedad, los sumerios creían que el mundo había echado a andar en el momento en el que los dioses habían decidido poner orden en este caos primigenio. Y el agua dulce se había separado del agua salada y la tierra había empezado a aflorar sobre la masa húmeda, ¿no? Sobre la masa líquida. Pero también es interesante que, como en otras muchas culturas de la antigüedad, los sumerios creían que había habido varias generaciones de dioses y que a los dioses primigenios, a los dioses viejos, que además aparecen descritos como criaturas casi irracionales, salvajes, indomables, les había sucedido una segunda generación de dioses jóvenes, de dioses nuevos, dotados de un mayor raciocinio. Y ellos creían que los dioses nuevos habían dado muerte a los dioses viejos. Habían matado primero a Apsu, al dios del agua dulce, y luego a Tiamat, el ser monstruoso que encarnaba a las aguas saladas. Y esta nueva generación de dioses, presidida por el dios de la tormenta, el dios del viento, el dios del tiempo atmosférico y la diosa de la fertilidad, habían sido los que de alguna manera
habían terminado de poner orden en el mundo. ¿Qué les parece? Usted no es un religioso. ¿Qué les parece el video? ¿Qué les dice ese video? ¿Perdón? O sea, es que los dioses eran, ¿cómo se llama? Para la gran mayoría de cristianos, cuando la Biblia habla de dioses, creen que se trata de estatuas, de cosas de madera. No, son seres espirituales que un día pertenecieron al concilio de Dios. Lógicamente ellos vinieron. Mire, aquí hay varias copias de lo que Dios hace, porque si usted ve, el jardín del Edén es prácticamente un sigurat también, porque es en el monte santo de Dios. Entonces, como eso es lo que conocen los seres espirituales del concilio divino, ellos quieren replicar eso mismo aquí en la tierra. Y vinieron contando sus propias películas. Es que han habido varias generaciones de Dios. Si es, hasta cierto punto es cierto, porque acuérdense que los primeros que se rebelaron están encarcelados ¿cómo se llama? En oscuridad hasta el día del juicio. Y hubieron otros rebeldes que vinieron ¿cómo se llama? A apoderarse de las naciones para esclavizar a las naciones y contarles su propia historia. ¿Ustedes creen que vamos a hacer un sigurat así, salió de la nada? Un sigurat. No, esta es influencia de este ser espiritual en, ¿cómo se llama? En la vida de la persona. Póngale atención, por favor, a la cultura china. Y déjenme hablarles dos cosas antes de que terminemos ¿cómo se llama? La primera es, yo estoy cursando una maestría y me pidieron leer, antes del comienzo de la maestría, de la cultura china. Y yo no me había puesto atención todo ese sistema de meditación. Hay un ejercicio que se llama saludar al sol, y todo eso son cuestiones de antaños, pero son el reconocimiento de divinidades. Por eso ¿cómo se llama? Esos seres ancestrales, ¿verdad? Yo siempre me he preguntado por qué el Señor le prohibió al apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba decidido a ir a Asia. O sea, él había llenado el evangelio con Europa y él estaba que quería ir para la parte de Asia. Y dice la Escritura que el Señor lo prohibió. ¿Por qué se lo prohibió el Señor? Uno ve el resultado de que para el mundo, esa sola decisión de Dios hizo que el evangelio nos viniera después de muchos años aquí a nosotros, y que la parte de Oriente quedara. Pero cuando uno ve, amados, que los dragones y las estatuas y la adoración que tienen para ¿cómo se llama? Para los ancestros, uno dice, este volado no es creencia nada más de las personas. Esto es influencia de seres espirituales que vinieron a implantar ese tipo de ritos, tradiciones y cultos a las diferentes naciones. O sea, de que los dioses, gracias a Dios, que nosotros tenemos el evangelio, quieras o no, presente en nuestros países, porque sería ridículo a que alguien saliera de una religión para que vamos a adorar al Dios no sé qué, y que le vamos a hacer un templo, que le vamos a hacer. Pero en otras culturas eso se da. India, naciones árabes, naciones del Oriente, naciones de África, no vayamos muy lejos, Haití es una cultura muy metida en el demonismo y en cuestiones, ¿cómo se llama?, espirituales, ¿va? Por eso la miseria con la que viven esas personas. Eso es lo primero que le quería decir. Lo segundo es, se predica un evangelio hoy día donde
le venden a los cristianos que es aquí donde vamos a tener la felicidad. Es más, si usted le pregunta a un cristiano y le dice, ¿qué crees que quiere Dios de vos? Que sea feliz. Y si a mí me hace feliz tener 5 mujeres, y si a mí me hace feliz tener pisto ajeno, y si a mí me hace feliz no trabajar, y si a mí me hace feliz las drogas, pero que sea feliz. ¿Por qué? Porque creen que todas las bendiciones que están en el Evangelio, en la Escritura, son para tener una vida de comodidad, de lujo, de viajes, de andar de arriba abajo, gozando la vida, disfrutándola. Y que, si un hermano tiene problemas, hermano, revise su vida, lo más probable es que algún pecado oculto tenga usted. Y se lo prometo, que hay cristianos que cuando ven a otro cristiano pasando por problemas, por procesos, creen a pie juntillas. Bueno, uno de nuestros pastores me vino a decir a mí una vez, pastor, esto que me está pasando, ¿no crea que es un castigo de Dios? No, hermano, si estamos en este mundo, aquí no es el Edén, este no es la versión final del reino eterno de Dios.